capítulo 22 de Primero de Samuel, el rechazo de David, parte 2. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y selección de Dios, y contemplaremos el rechazo de David, la segunda parte. En la misión anterior habíamos considerado la formación de David y cómo él fue primero a Nob y luego a Gat, atravesando el desierto huyendo de Saúl. David había servido y honrado a Saúl como su rey. ¿Qué debe hacer ahora David? Recuerde que él está rechazado y en el desierto. David tenía que aprender que la gracia y el poder de Dios son suficientes. No importa cuáles fuesen las circunstancias o quién sea el enemigo y cómo de tangible sea su rechazo. Leemos en 1 Samuel capítulo 21 versos 6 y 7 y recordamos que cuando David estuvo en Nob con los sacerdotes, estaba allí uno de los siervos de Saúl llamado Doeg edomita. Leemos los versículos. 1 Samuel capítulo 21 versos 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Verso 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Doeg buscaba poder y favor con Saúl, y por eso contó a Saúl lo que vio cuando David visitó a Ahimelech en Nob. El problema fue que Doeg contó sus propias suposiciones y conclusiones de lo que vio como si éstas fuesen ciertas. Doeg supuso que Ahimelech consultó con Dios por David y que le ayudó sabiendo que David estuvo huyendo de Saúl, y después presentó sus suposiciones como hechos ciertos a Saúl. Leemos en 1 de Pedro capítulo 4 verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahimelech defiende su inocencia de las acusaciones falsas de Doeg y Saúl, pero tristemente fue sin éxito. Lo que sigue es un crimen contra el hombre y Dios. Saúl demanda a sus soldados matar a los sacerdotes de Jehová y a mucha gente inocente. No hay límite de la vileza de la carne aún de creyentes cuando no es juzgada a la luz de la palabra de Dios. Los soldados mantuvieron más lealtad a Jehová que a Saúl en este momento y rehusaron matar a los siervos de Jehová. Sin embargo, Doeg está contento en hacer la vil obra de Saúl. Leemos el relato del episodio en 1 Samuel capítulo 22 verso 6 en adelante. Verso 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Verso 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Verso 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub. Verso 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Verso 11, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Verso 12, y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitub. Y él respondió: Heme aquí, señor mío. Verso 13, y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Verso 14, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Verso 15, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Verso 16,
Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Necesitamos aprender bien esta verdad, que cuando nos identificamos con los carnales, también participamos en su carnalidad y del juicio que vendrá sobre esa carnalidad en un grado u otro. Leemos el Salmo 51, verso 1 al 9, y donde hallamos la misericordia de Dios que es continua. Verso 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Verso 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Verso 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Verso 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Verso 5. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, Selah. Verso 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, verso 7, y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Verso 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Verso 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno, delante de tus santos. Leemos también en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El hijo de Ahimelech, Abiatar, escapó de la espada de Doeg y huyó junto a David. Leemos el relato en 1 Samuel capítulo 22, verso 17 en adelante. Verso 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Verso 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacía hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Verso 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitop, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Verso 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Verso 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Verso 23. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David reconoce su responsabilidad en los tristes acontecimientos y promete proteger a Abiatar de Saúl. David expresa su fe en la promesa de Dios de ponerle sobre el trono por prometer a Abiatar que si se quedara con él estaría seguro. Leemos en Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro David, Jesús, también nos promete protección de las malas intenciones de nuestro enemigo mutuo, este es Satanás, que quiere robar a Jesús de su gloria y por eso también quiere estorbarnos a nosotros de andar con Cristo por fe y obediencia. Si estamos dispuestos a identificarnos con Jesús en su tiempo de rechazamiento, Él nos protegerá ahora en esta vida y cuando Él se siente sobre su trono, reinaremos con Él a su lado. Leemos Filipenses capítulo 4, versos 19 y 20. Verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 22, verso 9. Entonces Doeg edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitop. Verso 10, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahimelech dio a David pan de la proposición, que era algo que nadie había hecho. David vio la gracia de Dios, y así se atrevió a pedir el pan de la proposición para alimentarse él y sus hombres que estaban con hambre. Cuando Saúl escuchó todos estos acontecimientos, se enfureció contra David. ¿Quién le dijo esto a Saúl? Sí, este fue Doeg el idumeo. Algo para considerar lo que estamos viendo.
Saúl ya no llama más a David por su nombre, sino que se dirige a él como el hijo de Isaí, así también como los asociados de Saúl. ¿Alguna vez has oído o visto muy cerca al edomita cuando hablabas de la gracia de Dios? Cuando has dicho y declarado por fe, voy a tener de la gracia de Dios para este lugar duro y difícil, creo que el Señor proveerá para estas necesidades, creo que el Señor hará grandes cosas para mí. Los edomitas están de vuelta y tratan de crear problemas. Cuando disfrutamos de la gracia de Dios, la carne va a tratar de detener nuestra comunión con el Señor de cualquier forma y no cejará en sus tareas. Fue en esta etapa de la carrera de David que él escribió el Salmo 52. David pudo haber dicho, bueno, voy a tener que volver a la casa de Saúl, no puedo soportar esta persecución y este corte y esta afrenta. Pero no, él era firme en su confianza en Dios, y lo triste que podemos ver en este relato es que los 85 sacerdotes fueron asesinados, pero David podía confiar en Dios en su expresión que él dijo, yo sé que él va delante. Así vamos a tener unos datos para tener en cuenta. En 1 Samuel capítulo 22, versos 17 al 19, vemos la actitud de Saúl. Él manda a matar a los sacerdotes. Leemos verso 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volvióse y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Doeg significa miedoso, y él era de Idumea, o de Edom, que significa colorado rojo, derivado también de Esaú. Este personaje representa a la carne. Así vemos que tan seguro como empezamos a comer la palabra de Dios y de apoderarnos de la espada del Espíritu, el diablo se levanta contra nosotros. El edomita, el asociado carnal de Satanás, le dirá de nosotros, entonces el diablo se levanta contra nosotros. 1 Samuel capítulo 22, verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes, y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Verso 19. Y en Nov, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. La gente de su guardia, que vemos en el versículo 17, que estaba alrededor de él, también las hallamos en distintos versículos que podemos ir leyendo. En 1 Samuel capítulo 8, verso 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en su carro, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Segunda de Samuel capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Primera de Reyes capítulo 1, verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Primera de Reyes capítulo 14, verso 28. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Segunda de Crónicas capítulo 12, verso 10. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Pero estos prefirieron desobedecer al rey antes que ofender a Dios, manchando sus manos con la sangre de sus ministros. Solo un extranjero, un idumeo, podría querer ser el ejecutor de esta sentencia sanguinaria. Y leemos en Salmo 52, verso 1 al 3. Verso 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Verso 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada haz engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Así se cumplió el juicio de la casa de Elí, vista en 1 de Samuel capítulo 2, verso 31, y leemos, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. En el verso 19, Nov, la ciudad de los sacerdotes, fue puesta a cuchillo. Las barbáricas atrocidades perpetradas contra esta ciudad parecen haber tenido como propósito amedrentar a todos los súbditos de Saúl para que no prestasen ayuda o asilo a David, pero resultaron ruinosas a los propios intereses de ellos y también de los de Saúl, porque enajenaron al sacerdocio y disgustaron a todos los hombres de bien. Leemos en 1 Samuel capítulo 22, verso 21 y 22.
Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Verso 22, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y el único que quedó, como vemos, con el efod, huyó después tras David y le dijo acerca de esta muerte de los sacerdotes. David dijo en 1 Samuel capítulo 22, verso 23, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Maravillosas palabras de fe. ¿No es un sonido muy parecido a las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo? Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por más que el edomita intente cortar nuestra comunión con Jesús, él sigue diciendo a nosotros: si permanecéis en mí. David aquí es un tipo maravilloso de Cristo y de los vencedores completos o plenos. Oh, estamos tan alegres que las cosas que son verdad del Hijo de Dios se cumplan uno a uno en nosotros. Jesús iba de un lugar a otro. Los judíos trataron de matarlo. Muchas veces entraron en la sinagoga y tenían tal pensamiento, pero Dios nunca permitió que lo tocaran. Así el enemigo intenta cortarnos, pero Dios no le permite hacerlo. Dentro de lo que es el contexto de la familia de David, leemos: aparentemente Saúl empezó a perseguir a la familia de David por causa de su odio hacia David mismo. Aunque David fue el hijo menor de la casa de la familia, toda la familia reconoció que Jehová había escogido a David para guiar al pueblo de Israel. Su familia huyó a David buscando protección y provisión. A veces, Dios permite tiempos difíciles en nuestras vidas para dar testimonio a otros de la victoria que hay en confiar en el Señor. La cuarta parada de David fue Aret, que significa corte, grabado, cortadura. Aquí viene el desafío para la fe de David. Es la antesala de los vencedores, en el lugar del corte. Es allí donde somos tallados, ya sea en tiempos de David o en la actualidad. Todos los personajes que comparten el rechazo de David estaban allí. Todos los santos que comparten el rechazo de Cristo entran también en este mismo lugar. Son cortados y son zarandeados, incluso aún por los santos que no van por el mismo camino de los vencedores totales y plenos. Sin embargo, ellos continúan sostenidos por el Señor. Es a través de este proceso de grabado y de talladura que se ve el brillo de los diamantes, como la belleza de Cristo. Si tenemos una separación como David la tuvo de Jonatán, podremos entrar en una cueva. Cuando somos testigos de las cosas de Dios, entonces pareciera que estamos encerrados por un tiempo. El enemigo tratará de obstaculizar nuestro testimonio, tratando de hacer falaz a Dios, queriéndonos impedir tener la satisfacción, el gozo y la victoria que el Señor nos ha concedido. A veces, nuestro testimonio va más allá de nuestra experiencia. Entonces Dios nos corta un poco hacia atrás. Podemos estar impedidos de ser testigos por un tiempo de que algo debe ser resuelto en nuestras vidas primeramente. Entonces, nuestro testimonio será uno nuevo. Habrá una victoria que nunca tuvimos antes de ello. ¿Alabas al Señor cuando Él te corta? Él te da una alineación la cual es un poco diferente que antes. Esa es la forma en la que los valientes de David fueron alineados, y así con los vencedores de Cristo. Cristo mismo fue por el camino de Aret, el camino de corte y de ser tallados. Eran situaciones comunes con Él, y que son nombrados para que nosotros sigamos el mismo camino. No siempre será así. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Incluso como los compañeros de David reinaron con Él. A veces el Señor usa la prueba para manifestar a otros nuestro llamamiento. Dar testimonio de fe y obediencia es un ejemplo muy bueno para otros que ellos también pueden imitar. Podemos leer en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12 al 16. Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que apreciemos la obra del Señor en la cruz del Calvario y aprendamos en cada paso a depender de Él completamente y continuamente. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.